Buenas a todos. La verdad estoy muy contento hoy de hacer un nuevo episodio de Supermates. Estamos hoy con un crack, con Rodrigo Aparicio, que es el CFO de Clara, una startup en la parte fintech que la está rompiendo. Pero bueno, vamos a dejar un poco primero presentarlos, que nos cuente quién es y también un poquito de Clara, qué es lo que están haciendo. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, dejamos que nos cuentes un poquito de vos y de Clara. Mil gracias, Gonzalo, y mil gracias por la invitación. Seguro, déjenme, les empiezo contando un poco sobre mí y luego les cuento un poco sobre Clara. Yo soy Rodrigo, soy colombiano. Llevo viviendo muchos años fuera de Colombia y actualmente soy CFO de Clara, pero tal vez para contarles un poco sobre mi carrera. Creo que he tenido tres momentos grandes en mi carrera que me llevaron al lugar donde estoy. Lo primero es que pasé muchos años trabajando en una multinacional, precisamente liderando equipos de finanzas a través de la región. Lo Ah, qué bueno. segundo es que luego de eso pasé a estar, digamos, como consultor y como socio junior en McKinsey and Company. Y el tercer paso que tomé fue pues, ingresar al mundo emprendedor a través de Clara, donde actualmente soy CFO, pero anteriormente manejé áreas de producto y de crecimiento y estrategia. Actualmente, como les decía, estoy de CFO de Clara. Para los que no están familiarizados con Clara, Clara es una solución tecnológica que permite básicamente manejar todo el gasto que una compañía tiene en un solo lugar. Tenemos diferentes maneras de ejecutar gasto que le permite a las compañías precisamente ejecutarlo a través de tarjetas de crédito corporativas, a través de giros desde la cuenta o desde una cuenta que las empresas tienen con nosotros. em, y pues básicamente lograr tener cierto nivel de financiamiento de esos gastos, pues que da un poco de oxígeno y de capital de trabajo para las empresas. Ahora, el valor fundamental que tiene Clara, y así es como lo vemos, es darle a las compañías un solo lugar para poder ver sus gastos, poder hacer una gestión, digamos, sencilla, eficiente de los gastos, poder tomar decisiones sobre en qué se está gastando y en qué se debería gastar o no gastar, y tener un montón de controles a priori para que de alguna otra forma el gasto se lleve de la forma como se quiere tener. Súper interesante, Rodrigo, lo que hace Clara. La verdad es que, bueno, para el que no sepa, acá están en tres países, ¿no? Están en México, Colombia y Brasil, recién me comentabas, y acaban de hacer un levantamiento de capital de 90 millones de dólares, que están en súper crecimiento. Pero antes de entrar un poco en eso, también vamos a hablar un poco de todo lo que pasó con SVB, que tenemos acá un experto. Pero antes de eso me encantaría, recién mencionabas, ¿no? Pasaste del mundo corporativo bien fuerte, ¿no? Como es McKinsey, además, ¿no? Que es súper corporativo, un mundo emprendedor. ¿Cómo fue ese cambio? No sé si lo buscaste, si vino de casualidad, pero nada, súper interesante porque hay mucha gente, ¿no? Que está en ese camino. Yo soy uno, me costó muchísimo ese cambio a mí también, pero bueno, un poco tu experiencia, cómo fue, cómo la viviste y si fue algo buscado o bueno, pasó. Sí, sí fue algo buscado y digamos fue algo que sucedió en el pico del boom de emprendimiento en el 2021. Entonces creo que había muchos incentivos y mucho interés en el espacio en ese momento. Creo que todavía lo hay. Y yo particularmente vi la oportunidad de particularmente ingresar a Clara em, como algo que no solamente me parecía interesante desde el punto de vista de, digamos, ser mucho más hands-on sobre las cosas, tener mucho más impacto digamos, en el destino de una compañía, etcétera, sino también la misión y lo que está tratando de hacer Clara y lo que estaba tratando de hacer en su momento hacía mucho match con digamos, con el espacio donde quería enfocar mi carrera. Entonces creo que el interés de que sucediera fue como que hizo match muchas cosas a la vez para tomar este paso. ¿Y cómo fue el paso? Pues como probablemente tú lo acabas de decir en tu caso, fue difícil. O sea, no es lo mismo para nada trabajar en un corporativo donde existen mil procesos, donde se necesitan los procesos, donde hay recursos para montar procesos, versus trabajar en una empresa pues que tiene poco tiempo de ser formada, no existen procesos, probablemente no hay tiempo de definir Perdón, procesos en ¿en qué este estadio momento. te sumaste vos de Clara? ¿En qué Me estabas? sumé ¿Qué había de Clara? más o menos al año y medio. Ah, Se bien estaba arrancadito. empezando a lanzar Brasil, Colombia no lo habíamos lanzado. Em, yo te diría que México llevaba chispas, operando como 9 meses.
Muy poquito, muy poco. O Sí, sea, muy early estabas. Estaba sí. súper interesante. Em, y es eso, es poder, digamos, poner una balanza que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y creo que muchas prácticas corporativas tienden hacia tratar de que las cosas sean perfectas y pues ni modo, ¿Y por qué lo toca ver cómo buscaste? arreglarse. ¿Qué es lo que dijiste? Me quiero ir al mundo emprendedor con todo lo bueno y con todo lo difícil, ¿no? Pero ¿por qué dijiste quiero ir a este mundo y salir de McKinsey, una empresa muy reconocida, enorme, gigante, con todas oportunidades también? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Sí, yo lo diría en dos temas, uno personal y otro más profesional. Empezó por el profesional. Creo que digamos que en el mundo de consultoría uno tiene la posibilidad de ver muchísimas empresas, asesorar a muchísimos clientes y eso le permite a uno tener una vista, digamos, bastante interesante de qué está sucediendo en el mercado como tal. Ahora, es muy difícil, y hay casos, pero es muy difícil realmente meterse a un nivel de detalle en el cual realmente es el trabajo de uno el que está logrando generar un impacto, digamos, significativo en una compañía. Totalmente. Yo pasé sí, casi 4 años y pico en McKinsey. Y me hacía mucho falta eso, me hacía mucho falta estar más cerquita del campo de batalla, por decirlo así, estar mucho más cerca Claro, de que yo tengo que tomar la decisión versus decir, oye, yo haría esto, pero es la decisión de alguien más. está Y buenísimo. personalmente, también creo que las startups han permitido dos o tres cosas. Uno, dejar tener un nivel de flexibilidad laboral mucho más interesante. Me encanta, nosotros trabajamos muy buena parte del tiempo remoto, me encanta tener esa posibilidad. Eso me genera un montón de valor como persona. Em, y me ha permitido acercarme mucho más a mi familia. Tengo dos hijos pequeños, entonces fue el momento Claro. adecuado para tomar un poco un balance de vida más correcto. Está buenísimo, buenísimo. Sí, a ver, hay mucha gente, ¿no? que le tienta desde los dos lados, ¿no? De ponerse emprendedor, de sumarte a una startup y mucho más a una startup en el estadio, ¿no? En el que estaba antes Clara, que era super early. No es lo mismo que el estadio en que está ahora Clara, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hay un montón de incentivos financieros que también se dan, ¿no? Que son muy diferentes a los Total, incentivos financieros corporativos. 100%. Y ahora pasamos un poco a tu rol, ¿no? Sos CFO. A ver, en cualquier compañía el rol de CFO es uno de los más importantes, o debiera ser uno de los más importantes, creo que en la mayoría lo es, pero mucho más en una fintech, ¿no? ¿Cómo es ser CFO en una empresa, en una fintech como Clara, que viene creciendo de la manera que viene creciendo, que acaba de levantar 90 millones de dólares? ¿Cuál es el foco tuyo? ¿Qué es lo que buscas y qué es lo que te propones día a día también en una industria bien competitiva como la que es la fintech, ¿no? Sí. Mira, yo lo resumiría en tres grandes temas. El primero es, digamos que típicamente uno en finanzas piensa en tres cosas: rentabilidad. La segunda es solvencia o liquidez. Y la tercera es dónde se está invirtiendo el dinero. Y es un poco jugar con esas tres cosas y lograr que efectivamente la empresa esté tomando las decisiones correctas para que en el largo plazo demos el resultado que tenemos que dar a través de esos tres grandes rubros. Entonces, en rentabilidad, estar evaluando continuamente el modelo de negocio, estar viendo hacia dónde va nuestro unit economics, hacia dónde pueden ir, qué implica que tomemos ciertas decisiones desde el punto de vista de precios, desde el punto de vista de promociones, desde el punto de vista de negociación con nuestros proveedores, y cuál es el impacto que tiene esto en el unit economic actual y en el largo plazo. Lo otro es en liquidez y es asegurar que tenemos la liquidez para operar, ya sea con líneas de deuda, ya sea con levantamiento de capital, ya sea con un uso más efectivo y eficiente de los fondos de tesorería, pero asegurar que siempre tenemos dinero para operar y estamos cómodos efectivamente operando. Y el tercero es en el tema de inversión y es pues pensar efectivamente si tenemos fondos para invertir, ¿dónde los vamos a invertir? O sea, queremos generar productos, de, digamos, en nuestra cartera de una forma o de otra forma, que pueden generar rentabilidad, pero que de alguna otra forma también tienen decisiones de inversión, de duración diferentes entre sí. Em, entonces, bajo esos tres, digamos, grandes digamos, dimensiones, Está buenísimo. a ver, realmente lo que hago es
buscar que la compañía tome esas mejores decisiones e incentivar y empujar a los líderes de cada una de las áreas a que optimicemos esos tres temas. Mira, me pasa algo, ¿no? Lo dijiste tan sencillo que parece fácil, ¿no? Pero para aquel que esté escuchando, créanme que, digamos, yo también lidero una compañía y es realmente muy difícil lo que está diciendo Rodrigo, ¿no? O sea, lo ha puesto fácilmente en palabras, pero todo lo que está diciendo es, si querés, lo que buscamos todos, pero obviamente en la fintech desde otro lado también por algunas cosas, ¿no? Pero realmente es muy complicado y es realmente también es un tema de concientización, ¿no? Y porque a veces también, digo, en el caso de ustedes, ¿no? Acaban de levantar un montón de dinero y el seguir concientizando en la importancia de ser eficiente es difícil en los momentos de bonanza, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo trabajan eso, ¿no? El post levantar 90 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo es el día después de ese momento, ¿no? Sí. Em, Tienes toda la razón, ¿eh? Esta parte de concientización o concienciación es bien importante, y creo que es uno de los retos más críticos, porque también no todo el mundo viene con un background financiero. Hay gente que ha trabajado en Eso es finanzas y cierto. entiende un poco la importancia de ciertas métricas y tal, pero no todo el mundo lo hace. Inclusive la gente que lo hace a veces no está tan expuesta a entender la realidad financiera de la compañía. Entonces ve un headline de una noticia y dice, oiga, pues ya, estamos hechos. Ya está, claro. No sé por qué Rodrigo sigue dándome lata. Em, entonces, Totalmente. esa labor de concientización es importante. Mi punto de vista, y es algo que hago todo el tiempo en Clara, es tener a los, digamos, principales líderes muy cerca de lo que está pasando. Te doy 2 o 3 ejemplos de cómo hacemos esto. Uno, em, tenemos métricas específicas con las que cada uno de los líderes se mide y constantemente se le está mostrando a los líderes pues, cuál es el resultado de sus métricas. Todos los líderes tienen métricas financieras. Está Y buenísimo. probablemente hace un año y medio donde growth era lo más importante, digamos que eran muchas métricas más sesgadas hacia growth. Hoy día tenemos métricas más sesgadas hacia performance financiero. El otro tema es estar mostrando cómo estamos. Todos los meses tenemos una sesión de equipo directivo donde mostramos los resultados de cómo vamos hasta el momento, qué significan, no solamente un Excel, por decirlo así, sino una historia de qué significan, qué pasa si no tomamos una decisión, y la importancia de tomarla, digamos, al mediano a largo plazo. ¿Sí? Y el tercer tema que te diría es, yo creo que em, como que walk the talk es muy importante. Muy Y bien. si ven al CFO haciendo cierto tipo de cosas, la gente va a decir, ah, bueno, se pueden hacer, o sea, que significa Se que puede, ¿no? hay espacio. Entonces, ser muy consistente en la forma como se están transmitiendo los mensajes hacia adentro y cómo uno está actuando, es también crítico para que la gente lo entienda y pues se familiarice con la realidad. Y creo que ahí tocaste un punto súper importante, ¿no? Es primero el walk the talk, creo que es clave, pero también el poder alinearse todos hacia un objetivo común, ¿no? Y que no haya desviaciones, eh, si querés, insanas, ¿no? Hay algunas que a veces, bueno, uno termina de levantar una ronda y a lo mejor algo para celebrarlo está bueno, pero después de ahí volvemos a donde estábamos antes, ¿no? Y eso me parece que es súper, súper importante, ¿no? Si querés, antes de meternos un poco en toda la parte de lo que sucedió en SVB Bank, me gustaría un poco preguntarte, vos venías ya del mundo financiero en McKinsey, pero te metiste a productos, ¿no? ¿Cómo fue eso, no? ¿Cómo fue? Porque ahí más allá, encima fuiste dos cambios, ¿no? Desde corporativo a, digamos, al mundo emprendedor y quizás a un mundo súper interesante producto, pero distinto de lo que venías haciendo vos, ¿no? ¿Cómo vino esa oportunidad? ¿Cómo fue y cómo fue para vos empezar desde producto, ¿no? Mira que es interesante por 2 razones. La primera es, en McKinsey, parte de lo que hacía también era ayudar a empresas a digitalizarse. Entonces, estaba Ah, familiarizado con, mira, con desarrollo de claro. producto. Pero la otra cosa interesante es, nuestro principal cliente, de alguna otra forma, es el CFO. Sí. Ujú. Entonces, El que maneja los digamos, expenses, el que digamos, ¿no? maneja los expenses, el que maneja la tesorería, el que maneja la parte de deuda. Entonces, de alguna u otra forma, creo que el tener ese background financiero me ayudó a posicionarme y me posiciono hoy día también inclusive como líder dentro de Como Clara. cliente, ¿no?
como cliente, o sea, yo soy el mejor cliente de Clara, es el que más uso El Clara buyer persona, en todo el mundo. total, tal cual. Y puedo dar un input muy, muy importante sobre temas que son más relevantes, features que son más relevantes y un roadmap que puede agregar más valor. Entonces, ese ángulo creo que me ayudó también muchísimo a aterrizar con confianza en la posición antes de hacer, digamos, una transición final hacia Qué finanzas. bueno. ¿Y qué fue, antes de meternos, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de ese cambio, ¿no? No solamente ir a producto, que entiendo el punto, pero el cambio desde lo corporativo a lo emprendedor, ¿cuál fue lo que decís, esto me costó un montón, o me pareció más difícil, o no, me costó un poco más adaptarme? Te lo decía brevemente antes, pero yo creo que la falta de procesos y la falta de roles, lo decimos aquí en Clara mucho, pero a veces uno entra a una reunión y uno dice, la cocina está sucia. Y todo el mundo, sí, sí, la cocina está sucia, la cocina está sucia. Y no está claro quién tiene que limpiar la cocina. Entonces, a Claro, veces esas áreas grises como que me hicieron caer en cuenta de, esto no es como que tengo que hablar con alguien que tiene esa responsabilidad y lograr que lo haga, sino esto puede que lo tenga que hacer yo. Entonces, nada, ni modo, me tengo que poner claro, guantes y limpiar la cocina o hablar con dos personas y decirles, esto es lo mejor que tenemos que hacer para la compañía, vamos juntos a hacerlo. Entonces, ese cambio de mindset de yo veo este pedazo y me aseguro que esto esté bien, a más bien toca resolver esto todos juntos, ni modo, si toca sí. hacer una cosa que no es mía, la vamos a hacer, pero Hay que para adelante, remangarse, ¿no? Como hay que decimos remangarse. también, ¿no? Totalmente. Bueno, Rodrigo, ahí un poco hablábamos antes de, ahí fuera de cámara, ¿no? De todo lo que fue todo este lío, ¿no? Del SVB Bank. Contanos si querés en tus palabras, desde tu experiencia corporativa, conocimiento de finanzas, ¿no? ¿Qué crees que pasó y qué es lo que llevó al SVB Bank a, bueno, por una manera al fracaso, si decirlo de alguna manera? Yo creo que fueron muchos años de éxito como para llamarlo fracaso, pero en definitiva hoy, bueno, ya no están más. Pero contanos un poquito qué fue lo que pasó, cómo lo viste vos. Seguro. Y para decir eso, porque no sé la persona que está escuchando si tiene claridad de qué es SVB, quién es Silicon Valley Bank, etcétera, solo tal vez dar un muy pequeño background sobre el banco. Em, Silicon Valley Bank era un banco bastante reconocido en Estados Unidos, un banco que apoyó muchísimo a emprendedores en Estados Unidos y que básicamente em, era digamos, de los bancos que permitían la entrada al sistema financiero a muchas startups que pues probablemente venían de nada a empezar a construir algo. Total. Eso es importante y relevante porque la gran mayoría de sus clientes eran startups. Y eso juega dentro de las razones por qué, pues digamos, está ahora donde está. Entonces, yo, Está yo, buenísimo. yo, yo creo que hay cuatro temas principales o cuatro temas que sucedieron. El primero es, todos sabemos que desde el 2020, 2021, las valuaciones de las startups estaban muy altas, estaba entrando mucho dinero a las empresas y las empresas que hacen con ese dinero, pues lo ponen en un banco. Y ese, en muchos casos, era Silicon Valley Bank, simplemente porque era ese primer punto de entrada para muchas empresas. Em, el banco no tenía ni siquiera un lugar suficiente donde volver a colocar esos recursos en el mercado, es decir, no tenía necesariamente dónde ponerlos como créditos o como productos financieros, entonces inclusive guardaba muchos de esos depósitos y los invertía en los instrumentos más seguros, que son los bonos de gobierno, que no está mal, eso es algo, de hecho, una decisión muy segura en la industria. Em, Ahora, a medida que se fueron cayendo las tasas, perdón, se fueron cayendo el nivel de inversión que tenían los fondos de capital en startups, pues las startups lo que empiezan a hacer es operar y al operar empiezan a retirar su dinero, retirar su dinero y retirar su dinero. Eso también es natural. Y Silicon Valley básicamente empezaba a liquidar sus instrumentos y se los pues, iba entregando el dinero a las startups poco a poco. ¿Qué se unió, digamos, a la tormenta? Las tasas de interés en el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, subieron. Y cuando las tasas de interés suben, todos estos instrumentos que son muy seguros, como por ejemplo un bono de gobierno, que renta a una tasa de interés específica, si las tasas de interés del mercado suben, ese bono vale mucho menos. ¿Por qué vale menos? Pues porque hay alternativas de comprar bonos hoy día de gobierno
que rentan más. Entonces, simplemente si uno tiene la elección de hacer uno que renta más o uno que renta menos, el que renta menos pierde valor. Y entonces, pues le tocó al banco empezar a liquidar esos bonos, pero perdiéndole a la inversión que originalmente se había hecho. Cabe resaltar que si esta inversión se hubiera quedado hasta el final del tiempo, al final se iba a devolver todo el dinero. No es como Claro. que perdió valor intrínseco el instrumento, sino simplemente en el mercado secundario perdió valor por la posibilidad que tenía pues un potencial comprador del bono de comprar un bono con mayor rentabilidad. Em, entonces, ese fue, digamos que lo segundo que se aunó la tormenta. ¿Qué fue lo tercero que también sucedió? Después de la crisis del 2008, muchos, digamos, requerimientos adicionales entraron para bancos en Estados Unidos. Pero hay ciertos bancos donde la regulación es un poco más dura. Em, los bancos que son considerados, digamos, que tienen un riesgo sistémico, o sea, que si algo le pasa a ese banco, algo le pasó al sistema como tal. Son los bancos más grandes de Estados Unidos. Y esos bancos tienen que reportar un montón de cosas, tienen que ajustar su estructura de capital de una manera o de otra. Y en el caso de bancos regionales más pequeños, como era Silicon Valley, no tenía que hacerlo. Y eso significaba que solamente cuando vendía el bono, por el ejemplo que les daba, tenía que asumir las pérdidas de la variación de precio. Claro. Bancos más grandes no funcionaban así, sino independientemente que vendieran o no vendieran un bono, tenían que ir registrando la variación en tiempo real. Entonces llegó el punto en el que le tocó al banco vender una buena parte de los bonos y asumir una buena parte de la pérdida. Y para poder compensar esa pérdida, buscaron salir al mercado a levantar capital, eh, y fue ahí lo que prendió las alarmas. ¿Por qué trataron de levantar capital? Todos los bancos tienen que tener un ratio que se llama índice de solvencia, un índice de solvencia mínimo, que para simplificarlo es básicamente asegurarse que los créditos que se tienen están suficientemente respaldados con patrimonio y no solamente con Ok. depósitos. Como el patrimonio bajó, básicamente porque hubo pérdidas, teníamos que subir el patrimonio y pues al sacar esa necesidad al mercado, el mercado entendió un poco lo que ha sucedido y se puso nervioso. Y el cuarto tema que creo que aunó a Perdón este, que te interrumpa sí, ahí. ¿Crees que hubo alguna falla de comunicación o de estrategia en ese lugar, en ese sí, momento, no en ese tercer punto que hablas vos? sí, sin duda. Ahora creo que es un tema muy difícil de manejar. Probablemente si independientemente de la obligación a hacer disclosure de la caída de precios de los bonos, el banco se hubiera acercado, hubiera, digamos que comunicado previamente que tenía ese potencial liability ahí, que iba a tratar de manejarlo, pero que pues era algo que venía pasando. Probablemente no hubiera sido una noticia como un baldado de agua para muchos, Claro, sino se hubiera visto poco a poco y el mercado lo hubiera entendido y lo hubiera digerido en mayor tiempo. Creo que aquí el problema fue que fue un shock muy grande y todo cuando de hay un shock muy repente, grande la gente reacciona de formas bastante agresivas. clarísimo. Y el cuarto punto que te decía es precisamente esa forma de reacción del mercado. O sea, hemos tenido este concepto de bank runs desde que Mm, existían bancos. O sea, esto no es la primera sí, vez que sucede ni va a ser la última vez que suceda en la historia. Sin embargo, es el momento de la historia donde es más fácil comunicarse. Y si este banco particularmente estaba enfocado en un tipo de cliente que es particularmente tech savvy, que es particularmente conectado entre sí, creo que también el hecho de que digamos que el ecosistema estuviera tan conectado hizo que si una persona estuviera preocupada, de pronto se esparció esa preocupación en todo el ecosistema en un y minuto. todos los deposit holders tomaron la decisión de sacar su dinero al mismo tiempo, lo cual pues hizo que implosionara. Está buenísimo. Eh, Primero, Rodrigo, impresionante la forma clara, ¿no? Creo que para aquel que no tenía ni idea, nada mejor que escucharlo porque lo decís de una manera súper clara que hace que se entienda bien el tema, ¿no? Después acá, obviamente me surgen un montón de preguntas, ¿no? La primera es, eh, ya después del SB Bank vimos varios, ¿no? Como República Bank, ahora Credit Suisse. ¿Qué fue lo que pasó para que sucediera lo que pasó, sobre todo con Credit Suisse, ¿no? Uno de los bancos más históricos a nivel mundial? Y si crees que esto puede seguir pasando, ¿no? Sí, a ver, los bancos están en el negocio de la confianza.
más que en el negocio de generar intereses o Sí, rendimientos, está el negocio de transmitir confianza a los clientes. Em, Independientemente de quién seamos, probablemente todos tenemos un banco, una gran proporción de la gente tiene un banco y confía en ese banco, confía su salario cuando se lo pagan en ese banco, confía sus ahorros cuando los ponen en ese banco. Em, Ningún banco está exento de tener una situación de liquidez, ningún banco. Hay un montón de protecciones que se ponen para tomar escenarios extremos de decir, bueno, ¿qué pasa si tal porcentaje de personas se va o lo que sea? Igual poder seguir operando, pero simplemente por lógica no se puede esperar que el banco simplemente tome el dinero de cada persona, lo meta en una bóveda y lo deje ahí para tenerlo súper seguro. Em, yo creo que el caso de FRB y el caso de Credit Suisse obedecen a temas diferentes, pero tienen un underlying, digamos, root cause, que es pues la falta de confianza. Entonces, en claro, el caso de FRB, creo que sí, de alguna otra forma, tiene digamos, una lógica de decir, oiga, ¿quién era el banco que más apoyaba a las startups? Bueno, Silicon Valley. Bueno, ¿quién es el segundo banco que más apoyaba a las claro, startups? Aparece First Republic y un poco como que la gente dice, bueno, si le pasó a este, pues le va a pasar al de al lado. No significa que le esté pasando algún problema, nuevamente, no significa que tenga algo de fondo, pero si todos piensan lo mismo y en un círculo, digamos, en un ecosistema se empieza a pensar que ese banco va a tener un problema, pues es como crónica de una muerte anunciada, va a claro. terminar pasando. El caso de Credit Suisse es ligeramente diferente, también tiene confianza, digamos, como issue principal, pero creo que el caso de Credit Suisse, uno, al ser un banco mucho más grande, sí venía, digamos, en un declive históricamente, lo cual pues, digamos, es menos sorpresa, por decirlo de esa manera. Pienso que lo que detonó de alguna otra manera el hecho pues, de que terminara uniéndose a UBS es que hubo anuncios de prensa en los días donde más o menos este tema de SVB sucedió, donde también los inversionistas decían que por una razón u otra no querían continuar invirtiendo en el banco o Sí. inyectándole capital. Entonces, nuevamente, el mercado, ¿cómo recibe eso? Están tronando bancos en Estados Unidos, y este banco que pues no está, digamos, rindiendo, no tiene una posición de rentabilidad como debería tener, pues los inversionistas están un poquito haciéndose a un lado. Entonces, nuevamente, pues todo el mundo empieza a tener falta de confianza sobre el Claro. banco y retiran los fondos de igual manera. Eh, Creo honestamente, y esto no lo dije anteriormente, pero creo honestamente que hasta el momento los gobiernos han reaccionado bastante bien. O sea, muy rápido han reaccionado uno y dos, le han inyectado precisamente más que liquidez, le han inyectado confianza al sistema. O sea, Qué ya la importante gente eso, está mucho ¿no? más tranquila que si el día de mañana uno está preocupado por Banco X, bueno, pues el gobierno ya rescató a Banco A, a Banco B, significa que probablemente no tengo que estar preocupado por mis fondos en Banco X. Y eso es crítico para que no se vuelva un riesgo sistémico y la gente empiece a tomar decisiones que no son racionales, sino son más, digamos, de nerviosismo. Qué importante eso, ¿no? Porque me parece súper interesante lo que decís, porque me imagino, obviamente estás hablando de países de primera línea, ¿no? A los que Sí, les pasó, ¿no? Pero ¿qué pasa si eso pasa en países, ¿no? Como en Latinoamérica, ¿no? En donde en la mayoría de los países no hay un gobierno detrás tan fuerte que pueda salir a apoyar de la manera que apoyaron a esos. Probablemente de alguna manera salgan, pero que no tengan el respaldo que tienen, digamos, que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? sí, sin duda. Ahí Espero no puede ser tener una que catástrofe. verlo, lo primero que diría, pero claro, creo que eso demuestra también digamos, la fortaleza y la capacidad de tomar decisiones, inclusive políticamente muy difíciles Sí, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, em, pero que creo que en hindsight definitivamente fue la mejor decisión que se pudo tomar para asegurarse que esto no fuera un problema mucho más grande. Em, sin que duda. nuevamente puede ser un problema no intrínseco en que algo esté mal, sino un problema en que simplemente la gente deja de creer en el sistema. Ese creo que sería Claro. el problema más grande. Y Rodrigo, te hago una pregunta, obviamente más allá de todo lo que pasó y todo lo que vimos, primero, ¿cómo termina, ¿no? el proceso de SVB, más allá de que sabemos que el gobierno lo cerró, pero contanos un poquito qué pasa después de todo este lío
y cómo esto impacta o cómo crees vos que impacta esto en el mundo emprendedor y si querés, quiénes son los grandes ganadores de esto, ¿no? Sí. A ver, lo que pasa, digamos, cuando el banco, pues cuando se interesa el banco, cuando el gobierno empieza a operarlo, es uno, asegurarse que todas las personas o todas las empresas que tenían claims sobre los pasivos, particularmente los depósitos, terminan recibiéndolos. Mucho de esto a partir de fondos digamos, de seguros del gobierno, etcétera. El banco lo que se hace es como un unwinding, entonces todos los activos que se tienen se terminan vendiendo, se terminan, digamos, moviendo a otras entidades, recibiendo el cash equivalente a esos activos y pues devolviéndoselo a sus deposit holders. Em, Eso lo que causó, y digo, se causó de emergencia durante el momento que pasó esto, pero ya, digamos, con una mente más calmada, lo que está causando es que pues muchas startups y muchas empresas tengan que buscar con quién tener una relación Operar. bancaria. El problema creo que de fondo que muchas empresas tuvieron es que no tenían una relación bancaria adicional a la de Silicon Valley. Entonces era o Silicon Valley o Silicon Valley. Claro. Y eso pues los obligó a crear cuentas diferentes y empezar a mover los fondos en esa dirección. Creo que, o sea, si lo vemos con el ángulo de cómo las startups fueron o las empresas que tenían fondos ahí fueron afectadas, creo que definitivamente fueron 4 o 5 días de locura en el que pues, startups que tenían todo el dinero ahí. Entonces, o sea, una Sí, decisión desfavorable del gobierno americano hubiera significado básicamente no una poder contar catástrofe. con un solo centavo. Em, Creo que también algo muy interesante que pasó es que se acercaron mucho los inversionistas a las startups realmente a apoyar y a decir, bueno, ¿qué necesitas? Si tienes mucho dinero en Silicon Valley, necesitas una inyección de capital de emergencia o préstamos o cómo podemos hacer para que la compañía siga ejecutando, sobre todo durante estos 4 o 5 días que había incertidumbre. Entonces, esa es digamos, otra forma en la que se afectó. Y tomando un poco el puente a la pregunta sobre quiénes se vieron favorecidos, realmente pasó algo interesante y es que algunas startups inclusive que ofrecían cuentas de depósitos se vieron muy favorecidas por la velocidad en la que podían crearlas. Imagínate Claro. que era jueves o era viernes y tú decías, Dios mío, necesito encontrar a dónde transferir el dinero de Silicon Valley si es que aún puedo hacerlo. Voy a un banco más tradicional y me dicen, sí, no te preocupes, en un mes tienes tu cuenta. Claro. No, No me sacarlo sirve. en 15 minutos. Eh, Sí. las startups que tenían onboardings digitales mucho más ágiles, mucho más rápidos, fueron las que se vieron muy favorecidas porque ese fue uno de los destinos a los que muchas startups se fueron en el corto plazo para poder tener a dónde mandar los fondos. Entonces creo que ese tipo digamos, esa parte del ecosistema igual y se vio de alguna otra forma beneficiado, aunque creo que esto definitivamente es una pérdida tremenda para el ecosistema en general y pues vamos a ver cómo se llena ese hueco. Sí, ¿no? Yo creo que, como siempre decimos, ¿no? En toda crisis hay una oportunidad para muchos y creo que hay muchos que se vieron beneficiados, ¿no? Yo creo que el otro día, ¿no? Escribí un poco en LinkedIn y hablaba de si fueron los peores 5 días o los mejores 5 días para el ecosistema emprendedor, ¿no? Porque más allá de todo el lío que generó esto, mostró cómo founders, inversionistas, VCs, de todo, se empezaron a poner todos, mismo bancos, ¿no? Hay bancos que trabajaron los fines Sí, de semana sí, sí. 7 por 24, ¿no? Y cómo me preguntaba, ¿no? Si esto pasaría en el mundo corporativo, todos estaríamos viendo cómo de alguna manera podemos digamos, tomar ventaja, más allá que de vuelta hay unos que tuvieron esto como una oportunidad, pero cómo todos nos pusimos a disposición de los que realmente tenían, más allá de que a todos colateralmente nos pudo haber pegado, hay muchos que le pegaron de manera directa, pero fue un poco probar cómo el mundo emprendedor se apoya entre sí, más allá de que sean competidores, ¿no? Y Sí. ahí ya deja de importar si son competidores, amigos, enemigos o lo que fuera, y creo que fue una gran prueba de ese corazón emprendedor que existe, ¿no? No sé cómo lo viste vos eso. No, sin duda, de las cosas que a mí más me impresionaron y digo, a Clara afortunadamente esto no le pegó directamente y digo, no, en general no hubo un impacto de ninguna manera. Em, Desde el miércoles de esa semana
todos los inversionistas yendo a nosotros, preguntándonos cómo pueden ayudarnos, si había algún nivel de exposición para ver cómo daban la mano. Wow, o sea, gracias. Es Impresionante. posible que estuviéramos en esa situación y si estuviéramos en esa situación, qué bueno contar con una base de inversionistas que no solamente está ahí para, digamos, invertir un dinero inicial y tratar de sacarle cierto retorno, sino efectivamente está preocupado por ayudar a la empresa a pasar por este tipo de situaciones. Y otras empresas dentro del ecosistema. El ejemplo de nosotros de Clara, donde tenemos clientes que efectivamente pasaron por 4 o 5 días bastante incómodos. Em, o sea, el hecho de que nos acercáramos a ellos, de que les dijéramos, bueno, ¿cómo solucionamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitan? Em, Creo que los ayudó mucho a ver que efectivamente no están solos y están ellos Total, contra el mundo, sino hay un ecosistema que los está apoyando. totalmente, totalmente, ¿no? Y además también fortalece la relación, ¿no? Sin duda, Sin ¿no? duda. De cliente a proveedor. Te hago una pregunta, ¿cómo crees que esto, o sea, si crees, ¿no? Primero, y si crees que sí, ¿cómo se hubiera podido evitar? Y en el caso de sí, ¿cómo crees que se hubiera podido evitar esto? A ver, em, no sé si se hubiera podido evitar, igual se hubiera podido mitigar de alguna forma o hacerlo de una forma menos grave. Te doy 2 o 3 puntos. El primero es, creo que el banco hubiera podido ser más organizado en hacer esta comunicación más transparente desde antes. O sea, no es que estuviera escondiendo nada, nuevamente, porque no tenía que disclose it, pero anticipando que efectivamente podía haber una falta de confianza. em, Creo que hubiera sido, obviamente en hindsight todo es más fácil, pero hubiera sido bueno que hubieran tenido algún tipo de comunicación previa para ir permitiendo a los mercados digerir la situación y que no se hubiera reaccionado tan rápido. Eso uno. Em, Dos, yo creo que mucho digamos, del problema o del nerviosismo es que muchas empresas no tenían para dónde ir, simplemente no tenían para Sí, dónde ir. Entonces, si hubiera habido una estrategia de tesorería tal vez más sofisticada en algunas startups donde pues, rápidamente se hubieran podido mover fondos o hacer algo mucho más organizado, inclusive el ambiente de alarmismo hubiera sido menor y probablemente se hubiera contagiado menos ese espíritu de toca sacar el dinero de Silicon Valley, algo está pasando de fondo. Ahora, digo que no sé si se hubiera podido solucionar es porque este impacto de aumento de tasas de interés fue demasiado alto. O sea, claro. no tengo, digamos, la historia completa como para decirlo de seguro, pero este ha sido uno de los aumentos de tasa de interés más rápidos que ha tenido el mundo en la historia casi. Y eso lo que hace es que el sistema no pueda digerir lo Claro. que está sucediendo y pues si uno no puede digerir suficientemente rápido, pues se enferma. Entonces creo que esa situación de fondo es la que realmente fue la causante de esto y evitarlo, creo que tal vez hubieran sido más, como que corresponde más haber tomado decisiones de aumento de tasa de interés a una velocidad diferente, que tiene implicaciones de inflación, etcétera, que son otro tipo de implicaciones. Y hay gente que se dedica a pensar eso mucho, mucho mejor que yo, estoy seguro, pero probablemente esa causa raíz es la que hubiera sido, digamos que la que hubiera evitado en el que la situación así sucediera. Y te hago una pregunta, ¿no? En esa línea. Primero clarísimo y es, la verdad que es súper interesante el dato, no lo sabía que era uno de los aumentos de intereses más rápidos en la historia, ¿no? Súper interesante. Pero la pregunta es, yo creo que si quizás los VCs no hubieran, después salieron a apoyar, no de otra forma, pero al principio el primer comentario fue a todos sus inversionados, salgan a sacar la plata cuando todavía no, obviamente ellos tenían una información y querían cuidar a su portfolio, ¿no? Y es entendible. Pero la razón por la cual esto falla, si querés, en última medida, es porque justamente todos salen corriendo a buscar la plata y el banco se queda sin plata, ¿no? Entonces, la pregunta es si los VCs no hubieran salido corriendo a decir esto. ¿Es posible que se haya podido evitar si era un banco que apoyaba tanto a los VCs y a los startups, ¿no? No hubiera habido otra forma de manejar esto,
desde un lugar como el banco para comunicarlo diferente a los que tenían quizás un portfolio más grande dentro del SVB Bank, o quizás desde el lado de los VCs entendiendo mejor el problema para ver si realmente era tan grave, ¿no? Sí. O sea, creo que la respuesta es sí, pero creo que es algo que yo al menos veo muy difícil que suceda o que hubiera sucedido. Y te voy a decir por qué. Los VCs tienen como mandato, o sea, los VCs no tienen mucho dinero y están viendo qué hacer con él. Los VCs tienen inversionistas también. Sí, Entonces, el mandato obviamente. que tienen los VCs es pues asegurar el capital de los inversionistas. Y si por alguna razón toman una decisión que va en contravía de eso, pues ese no es su mandato, o sea, su responsabilidad fiduciaria, por decirlo de esa manera. Entonces creo que es muy difícil pedirle a un VC que si tiene información o si No tiene la una comparta. perspectiva sobre algo, no la comparta y, digamos, se la juegue para que ojalá no le pase nada a SVB. Em, Claro. Creo que, claro, si efectivamente eso hubiera pasado, pues probablemente SVB seguiría aquí, pero creo que no es, no es la palabra realista, pero más bien no es objetivo pensar que cada VC hubiera tomado esa decisión individualmente. Lo que sí creo es que para evitar o para minimizar este tipo de temas son más temas sistémicos, más temas del Sí. sistema en general que se pudieron haber tomado de forma diferente, como te decía, el tema de aumentos de tasa de interés y así, em, o más lo que estaba en manos de Silicon Valley. Ejemplo, si el banco se hubiera acercado a los VCs que eran pues Claro. jugadores críticos, hubiera tenido una conversación mucho más aterrizada desde hace ya más tiempo, etcétera. Tal vez eso hubiera hecho que la reacción fuera menos agresiva, menos de menor nerviosismo. Em, pero creo que pedirles a los VCs, como se desencadenó todo, pedirles en ese momento que hubieran hecho algo diferente, em, no creo que muchos, digamos, en su mandato lo hubieran hecho. Está buenísimo, está buenísimo. Si querés, Rodrigo, por lo menos de mi lado, para ir terminando, me encantaría si vos como, primero, evidentemente tenés un conocimiento aún muy grande, me encantaría si nos podés a todos los que estamos escuchando, qué consejos nos podrías dar, ¿no? Porque si querés acá, obviamente hablábamos antes, ¿no? Que fue mala suerte, si querés, porque esto era, si querés, hace un tiempo era impensado que pueda Impensable. pasar, aunque si ves la historia como alguien que analiza tanto podría llegar a verlo, pero ¿cuáles son los errores que quizás algunos founders, particularmente a WorkMates, por suerte tampoco le pegó, pero quizás pudieron cometer y qué cosas le aconsejarías para adelante para mitigar eso, ¿no? Y decir, si vuelve a pasar, que ojalá que no, pero puede pasar de vuelta, que no esté con toda la plata en un mismo banco, que puede invertir Sí. en bancos del tesoro, no sé, ¿qué cosas crees que podrías aconsejarnos a todos para hacerlo ahora, ¿no? Porque no sabemos cuándo puede pasar el próximo, ¿no? Sí. Y yo dividiría esa respuesta en dos. Creo que muchos founders típicamente empiezan a buscar construir su equipo directivo y digamos que sofisticar áreas de la empresa en un orden de prioridad, que está bien. O sea, al principio es growth probablemente o producto, y porque se necesita un producto para poder vender y después se necesita un canal de ventas para poder sacar el Total. producto. Eso es súper entendible. Em, pero hay ciertas áreas de la compañía que probablemente no tienen ese nivel de sofisticación tan rápido. Creo que finanzas ha sido, al menos en lo que he visto en el ecosistema, una de ellas. Em, y creo que esto es un warning para decir, en momentos en los que es un poco más turbulento el mercado financiero, igual y vale la pena tener un poco más de sofisticación en el área financiera. ¿Qué significa eso? Digamos que traer un equipo que tenga experiencia, que sepa, etcétera. Pero también empezar a pensar en sofisticación de procesos. ¿Y a qué me Claro. refiero? Y creo que ese es el segundo punto. Uno, diversificar la tesorería. O sea, tener un solo banco, no, o sea, en ningún, nadie puede recomendar eso, básicamente. Es una situación bastante compleja, bastante apretada, y tener la capacidad de mover fondos a otro banco es lo que probablemente hubiera salvado si esto no se Claro. hubiera resuelto a muchas empresas. Muchas empresas sabían del problema desde el miércoles y decían, listo, fantástico, puedo mover mis fondos, pero no tienen a Pero dónde. no tengo dónde. Ese era Claro, el problema realmente y por eso estuvieron el fin de semana diciendo, pues no pude moverlos. Las claro. empresas que tenían una cuenta donde moverlas, la movieron y ya. Entonces, diversificar las relaciones bancarias y la tesorería es una de ellas. La segunda es trabajar con bancos, digamos, de tier 1.
son más grandes, es mucho más difícil que algo les pase de este estilo, y tienen un nivel de regulación, como lo hablábamos anteriormente, que les obliga a divulgar más detalles sobre sus Claro, activos y sobre su solvencia, que permite que no hayan estos shocks, digamos, tan drásticos en el mercado. Tercero, tener líneas de crédito disponibles. Así como empresa uno diga, yo no necesito líneas de crédito, yo tengo patrimonio, está fantástico, pero tener una línea de crédito o tener una alternativa de crédito disponible es útil no solamente por necesitarla, sino por el caso en el que vaya a necesitarla. Si tú necesitas una línea de totalmente. crédito de urgencia, no va a ser fácil sacarla. Si tienes una línea de crédito en este momento, así no la uses, en el futuro puede llegar a ser de mucha utilidad. Em, Cuarto, yo diría tener cerca a los inversionistas. Creo que he visto que diferentes startups manejan de diferente manera la relación con inversionistas. Creo que esto fue una prueba en la cual los inversionistas que más cercanos querían estar a las empresas, donde había mejor relación con los founders, em, pues efectivamente funcionó el modelo de que efectivamente estaban ahí para apoyarlos. Entonces, Totalmente. tener muy de cerca a los inversionistas. Y por último, y esto ya es una perspectiva más personal, he escuchado también mucho el tema de decir, bueno, entonces todo el dinero que tengas, divídelo en 20 y guárdalo en diferentes 20 lugares. O sea, no sé Claro, si llegar a un extremo de esa magnitud es lo adecuado, em, pero sí les diría que traten de tener el dinero en los lugares más seguros desde el punto de vista de los bancos con mayor nivel de regulación y con mejor, digamos, estructura de capital y solvencia. Y sí tener cierto nivel de diversificación. Es decir, uno puede tener algún dinero de emergencia en una cuenta específica que sea menos del 5 o 10% de lo que se tiene, pero que le permita a uno operar un mes si es necesario, un en mes, caso de 2 meses de emergencia. burn en caso de una emergencia. Eso creo que sería digamos, un consejo final. Rodrigo, muchísimas, pero muchísimas gracias. La verdad, un placer hablar con vos, una claridad impresionante. La verdad es que nos diste a mí particularmente y estoy seguro que a todos los que escuchen este podcast, un montón de insights, un montón de información sobre lo que pasó y sobre cómo podemos ayudar a prevenir o ayudarnos a prevenir para adelante. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo, un gusto hablar con vos y bueno, lo mejor para vos, para Clara, así que la están rompiendo, pero muchas cosas buenas se vienen, así que felicitaciones por lo que están haciendo y bueno, mucha suerte para lo que se viene. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a vos. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta acá terminamos con Rodrigo, CFO de Clara. A ver, Clara, porque realmente ayuda muchísimo, pero muchísimo a controlar los gastos en estos momentos de crisis. Así que nada, a contactarse con ellos y ver cómo pueden trabajar en conjunto. Muchas gracias de vuelta, saludos a todos y nos vemos en el próximo episodio.